¡Profesor!, exclama Lee Ji-woon al llegar a la azotea desesperado después de escuchar los estruendos, tomando por sorpresa al profesor y la mujer. Chun-woo se irrita al verlo y le pregunta por qué ha venido aquí, pero Ji-woon, al darse cuenta de la vestimenta de la mujer, se da la vuelta y pide perdón, y comienza a caminar lentamente de regreso, y comenta que, ya que todo parece estar bien, él se irá, pero el profesor le dice que se detenga y que espera que no esté pensando que hay algo entre esa mujer y él. Le remarca que no hay nada, pero Ji-woon expresa que, aunque él diga una cosa así, es difícil de creer. Al mismo tiempo, observa que la mujer tiene la camiseta de él puesta y apenas cubriéndola, y él no tiene nada en su torso. En eso la mujer se levanta y empieza a tocarle el pecho al profesor desde atrás. Este la aleja bruscamente y le pregunta por qué hace eso, que está asustando a su estudiante. Entiendo que no hay nada que entender, dice la mujer haciendo una cara y una pose demasiado seductora. Solo hay una cosa que un hombre y una mujer podrían estar haciendo en un lugar como este. Este intercambio avergüenza a Ji-woon. El profesor enojado le pregunta que si quiere morir, pero la mujer se lanza hacia él y le dice que quiere morir una y otra vez en sus brazos. La confusión se agranda más por la actitud de la mujer, a pesar de la explicación del profesor, que finalmente decide irse. La escena cambia cuando la mujer aparece de nuevo ya vestida formalmente, presentándose como Lee Shino, quien de ahora en adelante será la nueva profesora de enfermería. Todos los chicos del salón de Ji-woon la están viendo en la pantalla del salón, que es como una especie de televisión. Todos hablan de lo hermosa y sexy que es la profesora. En ese momento alguien camina hacia Ji-woon y le pega un manotazo por detrás. Cuando levanta la mirada, observa que está rodeado por los matoneadores. Uno de ellos le pregunta ¿por qué tardó tanto? El otro expresa que ya que está aquí es tiempo de una lección, mientras mira hacia Chang-ho esperando su aprobación. Un rato después, en la oficina de los profesores, Shino está presentándose ante todos sus colegas y a los empleados del colegio. La profesora Yoonji se siente curiosa y le pregunta si va a darle la bienvenida a la encargada de la enfermería. Chun-woo le dice que no le interesa. La profesora parece no creerle y le dice que ella parece de su estilo. El profesor lo admite, pero inmediatamente se da cuenta que Yoonji le está hablando, por lo que le pregunta si ya no está enfadada. Ella le dice que eso parece. Entonces el profesor la invita a una cena, pero en ese momento unas manos se arremolinan en su torso. Vaya, eres tan fornido, dice Shino tocando y masajeando sus pectorales. Adoro a los hombres que tienen músculos así. El profesor está profundamente aterrorizado y solo sonríe nerviosamente. En ese momento la profesora Shino se despide de todos y se va hacia la puerta para salir, pero antes le dice al profesor que por favor pase por la enfermería para poder ocuparse de él. Todos se quedan sorprendidos ante este intercambio. Cuando el profesor reacciona, le dice a Yoonji que no malentienda lo que pasó. Él no tiene nada que ver con ella, pero ella le dice que vaya llorando a buscar a la chica que ama los músculos, marchándose a toda prisa enojada. Momento después se escucha un portazo. El profesor va a reclamarle a Shino, le pregunta por qué está tratando de arruinar su vida, que qué es lo que pretende, que si sabe cuán duro lo ha intentado y que él ya lo estaba haciendo bien hasta que ella llegó. Se pregunta qué está intentando conseguir. Ella le responde con otra pregunta. ¿Qué es lo que crees? ¿Cómo están estas?, expresa ella soltándose el sujetador y mostrándole los pechos. Hey, aleja eso de mi vista. ¿Me quieres dejar ciego? ¿Quién diablos te crees que eres? De todas formas, eres del tipo que usa sus encantos para vivir este tipo de charlas, ¿cierto? ¿Crees que no lo sé? Pero ella contrapregunta de nuevo. ¿Me estás diciendo que un hombre de tu talla está asustado de una pequeña chica como yo? Expresa ella sujetándose otra vez el top y tapándose su parte íntima. ¿Te haces la tímida?, responde él con cierto desprecio. No es irónico que tú. El dragón de las 9 artes se esté escondiendo en la escuela de los 9 dragones. Tú también lo sabes, ¿verdad? Esta es la escuela del señor Lee, que es parte de la alianza del Murim. Puede que estos estudiantes no lo sepan, pero el señor Lee espera que el sucesor del dragón de las 9 artes salga de aquí, y por eso esta escuela se llama Secundaria 9 Dragones. Pero ese dragón de las 9 artes se ha vuelto su enemigo, irónicamente. El profesor, al escucharla, se pone serio y con una mirada peligrosa le dice que él se llama Chun-woo y que si ella repite ese nombre completo una vez más. Pero antes de que pueda terminar, Shino lo interrumpe diciéndole que se ve muy sensual cuando está enfadado. Él le dice que deje de jugar y le diga que vino a hacer a este colegio. Pero ella le dice que es sabido que sus razones deben mantenerse en secreto, al tiempo que le guiña un ojo y le tira un besito. Si ya sabes eso, entonces ¿por qué estás molestándome?, responde el profesor. ¿Ese chico no es el mismo de antes?
Pregunta la enfermera al mirar a través de la ventana y ver cómo a Shi-won le está golpeando Chango. Este último le está pegando y le pregunta que si se va a seguir defendiendo. Shi-won sigue tratando de golpearlo, pero no lo logra y en cambio recibe más de esos golpes, uno tras otro. Ese idiota, expresa el profesor al mirar a través de la ventana y ver lo que está pasando. ¿Quién es ese chico?, pregunta la profesora. Ocúpate de tus asuntos, responde el profesor. Así que ahora te interesan los hombres. Parece que tus gustos cambiaron, expresa ella mirándolo salir de la oficina de enfermería. Piensa lo que quieras, dice Chung-woo antes de salir. Un rato después, se ve a Shi-won en una cama abriendo los ojos lentamente. Le duele la cabeza. Mira hacia los alrededores y ve a través de una puerta una silueta, y es la de una mujer que se está bañando. La escena cambia cuando ya nos damos cuenta que era la profesora que se está bañando. Cuando ella sale, le dice a Shi-won que debe tener hambre por lo que sirve algo de comida. Shi-won está demasiado confundido, por lo que pregunta antes de comer por qué está allí con ella. Ella le pregunta que si ya lo olvidó, cuando hizo muchas cosas ayer con ella, e incluso fue algo brusco. Y ahora dice que lo olvidó, expresa con ojos llorosos. Algo que impacta a Shi-won, que se para de inmediato de la silla, pidiendo perdón, alarmado por la situación, dice que él realmente no lo recuerda. Acto seguido la profesora suelta una sonora carcajada y le dice que es muy crédulo. Ella le replica que fue Chung-woo quien lo trajo y se hizo cargo de él. La conversación continúa, pero la profesora sigue molestando y coqueteando con el joven inocente. En un momento, ella dice que se olvidó de avisar a su casa, pero Shi-won le expresa que eso no importa, ya que lo más seguro es que no haya nadie. Entonces la profesora le pregunta qué clase de relación tiene con Chung-woo. Shi-won le dice que el profesor le dijo que le iba a enseñar artes marciales, algo que la sorprende. Mientras ella come, todavía no puede creer que el dragón de las 9 artes le vaya a enseñar a alguien como él, por lo que sigue cuestionándolo, pero Shi-won le confirma que él lo dijo. Pensativo, Shi-won le pregunta que si eso está mal, que si profesor no puede enseñarle. La profesora le dice que todo está bien, pero se pregunta si él podrá ser capaz de aprender. Él de inmediato se siente sobrepasado por las emociones y dice que puede hacerlo, que puede aprender. Ella sonríe al ver su reacción y entonces vuelve a molestarlo con un juego de coqueteo a su inocente estudiante. Al otro día Shi-won se encuentra llegando al colegio cuando el profesor Chung-woo llega a su lado y le pregunta que para qué lo llamó tan temprano. Shi-won de inmediato le agradece por haberlo sanado y ayudado. Entonces le vuelve a hablar de aprender artes marciales de él. El profesor lo mira y accede. Entonces le hace una prueba. Le dice que arroje una bola y que la arroje con toda su fuerza en el campo de entrenamiento de la escuela. Shi-won le pregunta que por qué debería hacerlo, y el profesor se enoja y le dice que es un imbécil, que tiene que saber cuán fuerte es antes de entrenarle. Al escucharlo, Shi-won recuerda por todo lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que soportar, y que hará lo que sea, no importa qué, lo sobrepasará. Con una mirada determinada, hizo el movimiento para lanzar la bola. El profesor se queda un poco sorprendido, porque ve que el alumno ha puesto toda su energía en ello. ¡Vamos!, grita Shi-won, lanzando la bola. El profesor se queda mirando y se sorprende porque no ve la bola, pero en ese momento escucha la bola caer, y resulta que esta cayó justo a unos pies de distancia de él. Por eso no lo cree. Piensa que es una broma, pero luego se da cuenta de la realidad. La bola cayó a unos centímetros de él, es decir, no recorrió casi nada, pero el profesor no se da por vencido. Entonces le dice que de pronto puede hacerlo mejor en las sentadillas, pero Shi-won no dura mucho, solo alcanza a hacer 5 sentadillas en un minuto. El profesor no se desanima y luego entonces lo hace hacer lagartijas, pero Shi-won ya no puede hacer lagartijas. Luego le dice que haga saltos y Shi-won solo puede saltar y hacer un pequeño salto el profesor. Está seguro que aunque no lo mida, no son más de 10 centímetros en el salto. El profesor ya está demasiado ofuscado, no lo puede creer, está alterado por lo que le dice que corra, pero ya está demasiado cansado para correr. El profesor, totalmente alterado, le dice que esto es un récord mundial, que se pierda, que como quiere que le enseñe. ¿Cómo es que se llama a sí mismo un humano? Con esa clase de cuerpo es imposible que le enseñe. Shi-won se agarra a él y le pide que por favor le enseñe, que hará todo lo que le diga.
Le pide que le diga lo que debe hacer. Entonces el profesor se sorprende y le dice que tiene que dar al menos 50 vueltas al campo. Él le explica que es imposible que le enseñe, ya que es prácticamente como un inválido. Shiwun, al escucharlo, recuerda las palabras de la profesora Shino, que se preguntaba si él sería capaz de aprender de las artes marciales del profesor, y en este momento entendía lo que ella quería decir, pero aún así su mirada de determinación no se desvanecía. Un tiempo después, el profesor Chun-Woo está durmiendo sobre una banca. En ese momento suena el celular y lo despierta. Es la profesora Yoonji, por lo que contesta de inmediato y le dice que finalmente entendió sus sentimientos, pero ella le responde con algo totalmente diferente. Le dice que por favor vaya a la enfermería, que el director lo está esperando allá y que está muy enfadado. El profesor llega y ve al director con la enfermera Shino. Entra muy alegremente y le pregunta que por qué lo está buscando. De inmediato, el vicedirector empieza a confrontarlo y le dice muchas palabras en tono muy alto. Le dice que cómo es posible que haya hecho eso con un alumno, que por qué lo castiga de esa manera, que casi mata a un estudiante, que qué pasaría si todo eso se esparciera por internet. Entonces Shino expresa que podría haber sido peor. Se siente aliviada de haberlo encontrado a tiempo. ¿Qué es lo que sucede?, pregunta el profesor sorprendido y preocupado. Entonces la profesora le muestra y ahí está Shiwun tendido en una camilla con una cara deshidratada. ¿Qué hace aquí? ¿Qué le pasó?, pregunta el profesor. El vicerrector dice que lo trajo aquí desde la pista de carreras. El vicerrector le pregunta al profesor que, si es verdad que le dijo al joven que le diera 50 vueltas, Chun-Woo se sorprende aún más. Entonces el vicedirector continúa y le dice que la enfermera informó que tuvo un ataque al corazón y casi muere. El vicerrector nuevamente le da un discurso de responsabilidad y consecuencias de lo sucedido, y le dice que el muchacho va a estar a su cargo, que se haga cargo de este problema, y luego termina saliendo de la enfermería. Estando Shino y Chun-Woo finalmente solos, él pregunta ¿qué ocurrió? Ella le dice que ocurrió lo que él escuchó y le habla de lo que Shiwun le dijo. Ella se pregunta si Shiwun supiera la clase de maestro que es. Aún así, quisiera que le enseñara. Idiota, deja de bromear. Ese chico va a aprender artes marciales, responde el profesor. Si estás cansado de las bromas, entonces trata esto con más cuidado. ¿O quieres que todo el vecindario se entere quién eres realmente?, dice la enfermera antes de salir. Hey, solo cállate, manifiesta el profesor. En ese momento Shiwun susurra en medio de su inconsciencia que solo le falta una vuelta más. Desde ahora solo le quedan 25 vueltas, algo que sorprende al profesor demasiado. El profesor mira a su estudiante. Mientras esté, poco a poco abre los ojos, lo señala y toma asiento y le dice ciertas cosas. Una de ellas es que Shiwun ha fallado muchas veces, entonces es mejor llegar a un acuerdo. Él se compromete a encargarse de Chango y a cambio Shiwun deberá olvidarse de aprender artes marciales, pero Shiwun, totalmente determinado, se niega. Chun-Woo, totalmente salido de casillas, le dice que no aparezca ante él sin haber completado las 50 vueltas. Sale de la habitación de enfermería. Allí está Shino esperándolo. Ella le sonríe y luego toma su brazo y le dice que las 50 vueltas son una gran excusa, pero debería saber la determinación que tiene el chico. El profesor le dice que no lo sabe y no le importa. Shino le refuta que, si eso fuera cierto, porque lo curó, pero Chun-Woo le brinda una mirada demasiado escalofriante, diciéndole que no debería meterse en los asuntos de los demás. Asustada, lo suelta y se aleja de él inmediatamente. Shiwun sale de la enfermería y va por el pasillo del colegio pensando en lo que le pidió el profesor, dar 50 vueltas alrededor de la pista. La voz de una chica que lo saluda lo saca de su mente. Es Ai-hee quien le pregunta si pasó algo ayer, pero él le dice que nada pasó, aunque ella no parece creerle del todo. Al finalizar las clases, Shiwun se está poniendo los zapatos para salir del colegio, pero antes de eso se cruza con el profesor, quien le dice unas cosas. Sin mirar atrás, Shiwun le dice que va a lograr esas 50 vueltas, así que será mejor que mantenga su promesa. Al escuchar esto, el profesor siente rabia y le dice que será mejor que lo haga, ya que si falla nuevamente, no le enseñará una mierda. Shiwun sale decidido y le dice que no se preocupe, que no lo volverá a ver hasta que pueda dar esas 50 vueltas. El tiempo pasa
En la noche se ve al hombre que tiene una cicatriz en el labio y discípulo del maestro muerto por una técnica que le destruyó el cráneo. Frente a él está el sucesor de la escuela del camino celestial. Están conversando aunque el hombre de la cicatriz parece un poco irritado, lo que empeora cuando Hugh le pregunta si tiene información sobre el posible asesino. Él golpea la mesa con la botella y le deja claro que él será el único que acabe con el enemigo de su maestro, obteniendo su venganza, así que será mejor que no se entrometa. Al salir de allí, Hugh, como el sucesor de la escuela del camino celestial, va en un carro lujoso con prendas elegantes. Está hablando con sus guardaespaldas. Ellos le dan información del tipo con el que se acaba de reunir, cuyo nombre es Song Gi-yu, además de ser un hombre problemático y líder de una pandilla violenta del Murim. Hugh, cansado de todas estas reuniones desde que salió de su secta, solo quiere que llegue el momento en que pueda conocer al dragón de las 9 artes. Mientras él piensa, los guardaespaldas le informan de más reuniones y le informan que han conectado con el grupo Ilwon. Al parecer, ellos se comenzarán a mover. En la escuela han pasado unos días, el profesor Chunbu está dando clases en el salón de Shibun, pero una vez más se encuentra ausente. El profesor se sumerge en sus pensamientos. Ya ha pasado una semana desde que comenzó a faltar. Si lo que dijo ese idiota de no volver hasta lograr las 50 vueltas es cierto, entonces no volverá a asomar la cara por el salón. En un lugar remoto en medio de árboles y vegetación, se ve a Shibun cansado y agitado, mientras piensa en las 50 vueltas alrededor de la pista. Él lo logró. Ya entrada la noche, Shibun regresó a su apartamento. Al ver a su madre sentada esperándole, se sorprendió. Su madre cerró los ojos al verlo y le pidió que se acercara. Él intentó escapar y fue a abrir la puerta. Pero en ese momento su madre se levantó de la silla, enojada y alterada. Él se asombró, pero ella empezó a sentir frustración e ira. Él se sorprendió de lo que acababa de hacer. Ella, aún alterada, lo reprendió. Entonces, Shibun suspiró resignado, se volvió y salió por la puerta del apartamento. Su madre salió e intentó detenerlo, pero él comenzó a correr y salió rápidamente del apartamento, llorando de dolor y frustración. Corrió lo más rápido que pudo y al llegar al parque, tropezó y cayó a los pies de la profesora, quien pasaba por ahí de manera casual. Ella conversó con él y le habló, observándolo detenidamente. Su rostro reflejaba abatimiento ante sus palabras. Ella se sorprendió y le explicó algo sobre su cuerpo, diciéndole que posiblemente no podría aprender artes marciales ni hacer ejercicios de alta demanda. Imaginó y le explicó un cuerpo con todos los vasos sanguíneos contraídos, y le dijo que él tenía un problema con su presión sanguínea, al parecer hipotensión, algo que impide que la sangre llegue a su cerebro y a otras partes del cuerpo, por lo que esto tal vez no podría afectarle a la hora de llevar una vida normal, pero sí una vida en la que necesitara ejercicio. Ella trató de calmarlo, se levantó y le dijo que era mejor que no perdiera más su tiempo, que viviera una vida normal, como muchos otros. Shibun se sorprendió un poco. En shock, comenzó a apretar la lata de gaseosa que tenía en la mano, se irguió y recordó a su amiga y a los que le hacían bullying. Dijo que quería cambiar, que no quería seguir llevando esa vida lamentable y que quería proteger a Seiji. Finalmente, apretando totalmente la lata de agua, Shino lo miró detenidamente, persuadida por sus palabras tan profundas, y le dijo que había una salida. Él se sorprendió. Ella caminó y se fue alejando de él, diciéndole, «Si estás interesado, entonces sígueme». La escena cambió y mostró a Shino y Shibun sentados en un sofá. La profesora abrió una pequeña caja que contenía una esfera redonda y le dijo que era una pastilla que le mostraría un mundo completo y totalmente diferente. Él se sorprendió, la miró y le dijo que eso parecía como si hubiera salido de una película. Ella le respondió que suponía que diría eso. Él le preguntó si eso curaría la hipotensión. Ella se recostó sobre la silla y le dijo que por supuesto, pero que había algo que debía saber. Había algo malo. Esta pastilla solo afectaba al 20% de las personas. ¿Y qué hay acerca del resto?, dijo Shibun, intentando preguntar. La profesora se acercó a él y con una mirada tenebrosa le dijo que había diferentes resultados. En el peor de los casos, la muerte. Shibun se sorprendió y sintió miedo ante esas palabras. La escena cambió y se vio a Chunwoo con la profesora Yunji en lo que parecía ser un restaurante. Él se acercó a ella y le dijo que deberían ir a un lugar más privado. Ella le preguntó si él conocía alguno y él respondió que por supuesto. Entonces, ella se levantó y le dijo que le diera un momento antes de que se fueran. Él le dijo que sí, que se tomara su tiempo. Cuando ella se fue, él empezó a sentirse satisfecho y alegre, contento porque al parecer iba a pasar una noche con la profesora. Llamó de inmediato y reservó una habitación,
pidiendo que por favor pusieran algunos pétalos de flor en la bañera. Al momento de colgar, recibió una llamada. Contestó y Shino le preguntó si alguna vez había oído acerca de lo que hacía la píldora. Ella le preguntó qué pasaría si una persona promedio tomara eso. Él le dijo que por qué alguien promedio tomaría ese tipo de pastilla, que si acaso tendría ganas de morir. Ella le contó que vio al chico que trataba de darle 50 vueltas a la pista, y que bueno, ella se la dio, y a pesar que le advirtió de todos los peligros, él simplemente se la tomó por completo. Pensé que eso te importaría, que por eso lo llamó. De todas formas, deseo que tenga una buena noche, expresó ella antes de terminar la llamada. El profesor, sorprendido y alterado, le dijo que esperara, pero ella ya había colgado. Volvió a llamar, pero ya entró al buzón de voz, lo que lo enfureció, mandando todo a la mierda. Tomó asiento y trató de calmarse, diciéndose a sí mismo que ya estaba cansado de la voz de ese muchacho. Pero en ese momento cerró los ojos y recordó algunas palabras que le decía Shibun. Que él creía en su profesor, que él siempre lo salvaba, que, si creía en él, entonces era mejor que pensar en morir. Ante estos pensamientos que lo invadieron repentinamente, el profesor tomó un trago. Cuando la profesora Junji salió del baño, ya no había nadie. El profesor no estaba. La escena cambió a la enfermera, quien dijo que lo sentía, pero que no podía simplemente parar y mirar la situación mientras Shibun estaba prácticamente convulsionando debido a los efectos de la pastilla. En ese momento, Shino vio por el balcón de su apartamento cómo el profesor estaba llegando. La escena cambia una vez más al tipo problemático de cicatriz en el labio llamado Song Gi-yu, quien está buscando al asesino de su maestro. Este se encuentra recostado sobre un asiento, mirando a 3 hombres que le están explicando la golpiza que recibieron. Estos 3 hombres son los mismos que el profesor Chung-woo golpeó al ser llevado a un callejón. Están explicando que el hombre que los atacó no era normal, que sus habilidades eran como de película, que se movía muy rápido, como un torbellino, y que realmente no saben qué fue lo que pasó. Al escuchar esto, Ji-yu les pregunta si lo han visto de nuevo o si lo habían visto antes, y ellos respondieron que era la primera vez que lo veían. Ji-yu miró a sus guardaespaldas. Uno de ellos se metió la mano al saco, lo que asustó a los 3 hombres, quienes pidieron disculpas, asegurando que desde ahora trabajarían duro y rogándole que les creyera que esa era toda la verdad. Pero en ese momento, el hombre que se había metido la mano al saco sacó unos fajos de billetes y se los lanzó. El hombre problemático les dijo que, si lo veían de nuevo, lo informaran. Así, la escena cambia y se muestra un cuadro oscuro. Shibun parece preguntarse dónde está, ya que todo está oscuro. Piensa que ha muerto. En ese momento, despierta y se percata de inmediato de que a su lado está el profesor Chung-woo, y parece que vapor sale de su cuerpo fortificado. Esto sorprende mucho a Shibun, quien parece que va a gritar. Pero en ese momento la profesora se acerca por detrás y le dice que guarde silencio. El profesor Chung-woo sigue concentrado y en un momento comienza a toser varias veces. La enfermera, al verlo, dice que parece que después de todo fue severamente afectado en su interior. Perdón, dice Shibun. Ella explica. Este tipo de habilidad para pasar energía interna solo se puede usar por unos minutos, y él ha estado así por un par de horas. Lo más extraño es que no hay daños. Al escucharla, Shibun no lo puede creer y expresa que el profesor le salvó el cuello otra vez. No me hagas reír, solo estaba preocupado porque no se extiendan los efectos de esa pastilla, dice el profesor Chung-woo, un poco molesto. Ahí vas de nuevo, viniste corriendo porque tu discípulo estaba en peligro, corrigió la enfermera. No es así, responde de inmediato el profesor. ¿Hiciste eso solo por mí?, dice Shibun prácticamente llorando. Acabo de decir que no es así. Deja de llorar como un bebé, idiota. En ese momento, el profesor siente un dolor y vuelve a toser. Chung-woo se levanta, dejando a Shibun, y le dice que, en vez de estar tomando pastillas o comiendo cualquier cosa, prefiere enseñarle. Ante esto, Shibun sonríe felizmente. Así que vas a tener un discípulo entonces, dice Shino antes de que él salga. Pero el profesor cambia su humor y se pone serio, diciéndole: no sé cuáles fueron tus intenciones al darle al chico eso, pero si algo como lo que pasó hoy ocurre de nuevo, no lo voy a pasar por alto, dice, cerrando la puerta de un portazo. La enfermera respira profundamente, mira a Shibun y este le pregunta que si el profesor estará bien. Ella le responde que él es de una constitución muy fuerte, así que no le pasará nada, incluso si se enfrentara a 10 hombres.
La escena cambia y se ve al profesor Chung-Woo recostado en una banca. Piensa en lo mal que se siente por haber consumido demasiada energía espiritual y que apenas logró controlar dicha energía. Piensa que ha pasado demasiado tiempo desde que se sintió tan mal y que ha estado en tan mala forma. En eso recuerda cuando le estaba pidiendo a un señor en una cueva que le enseñara artes marciales, que no importaba lo que costara, mientras se hiciera más fuerte. El señor le dijo que regresara, que no tenía nada que enseñarle. Cortando sus recuerdos de manera forzada, Chung-Woo maldice y piensa en por qué tiene esos recuerdos en ese momento. Mientras él descansa en la banca, los 3 hombres con los que había peleado en un callejón están pasando por ahí y lo ven. En ese momento, llaman de inmediato a Gi-Hoo, quien está en un bar conversando con otro hombre. Los 3 tipos le dicen que él está allí. Gi-Hoo de inmediato les dice que lo atrapen y lo retengan ahí, y que esperen a que él llegue. Los 3 hombres susurran entre ellos, mirándose sin saber qué hacer. Gi-Hoo sale de inmediato del bar, asegurando que lo matará por lo que le hizo a su maestro. El hombre con el que está hablando le dice: Song Gi-Yoo, por favor, no cometas una locura. ¿Locura?, dice él. Eso es lo que debió haber pensado ese bastardo, mientras toma una de las bolas que está en la mesa de billar y la rompe con su mano. El hombre se sorprende y piensa que fue capaz de manejar una técnica de alto nivel como la mano de metal. Gi-Yoo habla, y dice que de todos modos, su rostro quedará como esto. La escena vuelve a cambiar y muestra otra vez al profesor Chung-Woo. En eso, unas personas se están acercando con bates y todo tipo de armas. Parece que hay más de 20 personas. Los 3 cobardes le dicen: Nos encontramos de nuevo. El destino es bastante gracioso. ¿No lo crees? Pero el profesor Chung-Woo le pregunta: ¿Quién eres tú? ¿Ya te olvidaste de nosotros? Dice uno de los 3 hombres. Este sujeto no se ve muy bien, o eso me parece, responde el otro. Llamé a los muchachos para nada. Hey, tienes que quedarte ahí por un rato. Hay alguien que quiere conocerte. Pero, ¿qué hay si yo no quiero conocerlo?, les dice el profesor Chung-Woo. Idiota, ni siquiera luces tan fuerte. Solo trataba de ser amable, hijo de puta. ¿Qué tal si te enseño algo de sentido con unos golpes? Te haré morir, dijeron 2 de los tipos, acercándose al profesor. En ese momento, una ráfaga de golpes que nadie vio impactó a los 2 hombres y los mandó de regreso, cayendo a espaldas del líder, quien se queda sorprendido. Voltea a mirar a los tipos que están en el suelo, para ver que todos los demás también están sorprendidos. Ustedes son muy ruidosos, me están doliendo mis oídos, dice el profesor Chung-Woo rascándose una oreja. Todos se sorprenden y el tipo que los lideraba dice: ¿Estás loco? ¿No ves cuántos somos aquí? Somos como más de 20. El profesor Chung-Woo saca un cigarrillo y les dice, mientras se lo pone en la boca: ¿Quieren intentarlo? ¿23 contra 1? Todos se quedan mirándolo como si miraran a un loco. El profesor Chung-Woo una vez más les dice: ¿Qué es lo que están haciendo? Se juntan en grupo y no me atacan. ¿Qué están mirando, idiotas? Dense prisa y atáquenlo, dice el que los había contratado. Se miran entre sí, dudando si hacerlo o no, pero al final se lanzan sobre él. Hora del show, dice el profesor Chung-Woo sonriendo. Los tipos se abalanzan sobre él, pero en un solo paso, él se abre camino entre ellos. Uno de los que tiene un bate se lanza sobre él y le dice: ¡Bastardo!, mientras abanica el bate de béisbol para golpearlo en la cabeza. Pero cuando llega al suelo, el profesor ya no está. ¿Qué es esto?, se preguntan los tipos. Ataquen juntos, dice el que los contrató, mientras el profesor Chung-Woo ya está fumando su cigarro. Exhala profundamente y en un momento empieza a pasar a través de todos nuevamente. Golpea a uno, golpea a otro, golpea a uno, golpea a otro. En menos de 2 segundos, 5 tipos caen al suelo. ¡Bastardo! ¡Eres una especie de demonio! ¿Ya todos terminaron? Es mi turno, ¿no es así?, dice el profesor Chung-Woo, habiendo pasado entre todos y situándose a sus espaldas. Me voy de aquí, dicen unos asustados. Ese bastardo es un monstruo, dice el otro. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? ¡Esperen!, dice el líder que los había contratado al ver que todos corrían. El profesor Chung-Woo se acerca lentamente a él, le toma la mano y le dice: No quiero causarte problemas, mientras toma el cigarro y lo extingue en la mano del líder. Si continúas siguiéndome, entonces haré que ardas, dice el profesor para seguir su camino, pensando mientras caminaba. Maldice, cree que está realmente cansado. Piensa que está en lo más bajo de su energía espiritual. Si no se apresura a encontrar un lugar para recuperarse. En ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por una serie de aplausos. Un hombre aparece en medio de la oscuridad y dice: Increíble,
Hubiera estado muy mal si no veía esto por mí mismo. Y era el hombre de pelo puntiagudo y cicatriz en la boca. Señor presidente, dice el tipo que había sido contratado. Los otros hombres se percatan de ello. El profesor Chung-Woo le pregunta, ¿eres el jefe? Quizás, dice el hombre. Pero sería mejor que me presente, ¿no es así? Dragón de las 9 artes. Soy la cabeza de Song Gi-Yu. El profesor Chung-Woo, sorprendido por esa declaración, piensa que sus sentidos no estaban funcionando bien. No se dio cuenta de que esta clase de hombre se estaba acercando a él. Gi-Yu le dice que está muy decepcionado del dragón de las 9 artes, al verlo tan desgastado al pelear con una basura como esa. Parece que tus habilidades no son tan reales como lo afirman los rumores. El profesor Chung-Woo lo interrumpe y le pregunta, ¿qué estás haciendo, cabeza de Song, aquí? ¿Quieres hacer que el enemigo de ese viejo pague? El hombre sonríe siniestramente. Así que fuiste tú el sujeto que le hizo eso a mi maestro. Sígueme, le dice, dándole la espalda. Y por si acaso, será mejor que no pienses en huir. Una sola llamada de este teléfono y estarás rodeado de miembros de la coalición en este barrio. El profesor lo sigue y maldice, pues su cuerpo está débil y tiembla tan solo al caminar. La escena cambia y se ve a un hombre mayor con el pelo corto hacia atrás y blanco cenizo llamado Kang Sung hablando con otro hombre de traje formal al que llama Jung Rae-won. El hombre de traje formal quiere saber si ha averiguado algo de por qué el dragón de las 9 artes mató a ese maestro. Kang Sung solo le pregunta el por qué quiere interferir en estos asuntos y si cree que hay una regla no escrita acerca de que el gobierno no debería meterse en las cosas que tengan que ver con las artes marciales. El hombre dice que eso puede ser verdad, pero que recientemente ha habido algunos hechos y sucesos que han pasado a algunas personas y algunos eventos, y parece que el dragón de las 9 artes formó parte de esto, que eso es lo que cree su superior y que esto traerá el fin del mundo de las artes marciales. La escena vuelve al tipo de la cicatriz en la boca, quien mira de frente al profesor Chung-Woo. Después de una charla, el profesor le dice que eso es molesto, que por qué no empiezan de una vez. El hombre se ríe al escuchar sus palabras y le dice que está lleno de confianza en sí mismo, que le gusta eso. Entonces, ¿qué tal esto?, dice, sacando un interruptor. El profesor le pregunta qué es eso. En ese momento, se escucha como un cronómetro o una alarma que se activa. El profesor se sorprende y entra en shock al darse cuenta de que hay múltiples trampas de dinamita, cuyo cronómetro ha empezado a descender desde los 10 minutos. ¿Qué haces?, le pregunta el profesor. ¿Por qué te sorprendes? En cualquier caso, este edificio iba a ser demolido, así que solo lo haremos un poco más temprano. Ese es el tiempo antes de la explosión, así que mira cuidadosamente, dice el hombre mientras destruye el interruptor. ¿Lo entiendes? Si no me puedes derrotar antes de 10 minutos, no podrás salir de aquí con vida, imbécil. ¿Quieres que ambos terminemos muertos?, dice el profesor. El hombre solo sonríe mientras saca su lengua para pasársela por su cicatriz. Eso no importa. Si puedo vengar al enemigo de mi maestro, entonces mi propia vida no vale nada. Esto sorprende al profesor, quien piensa que este hombre está loco. En ese momento, mira hacia todos lados buscando una salida, pero es el momento en que Gi-Hu lo ataca, lanzándole una patada a la que él se agacha, esquivándola. El hombre pasa sobre él derecho y unos metros después se detiene, sonríe y le dice, «Olvidas la regla, tienes que vencerme para poder salir». El profesor y Gi-Yu se miran fijamente, cada uno tomando una decisión. El profesor Chung-Woo cerró el puño derecho, corrió hacia él, y el hombre de la cicatriz también se abalanzó sobre el profesor. Gi-Yu extendió su mano completamente para capturar el puño de Chung-Woo y lo logró. Tomó su mano, la giró hacia atrás y con la otra mano presionó su hombro, tratando de doblar completamente su brazo. Le dobló la mano y la apretó de tal manera que la destrozó. El profesor Chung-Woo gritó de dolor, mientras Gi-Yu solo sonreía. Pero en ese momento se sorprendió por el movimiento repentino del profesor, quien, apoyándose en una misma baldosa, impulsó su cuerpo hacia adelante y, apoyado en su mano, impactó con una patada el estómago de Gi-Yu, quien salió volando hacia atrás. El profesor se quedó en el suelo por un momento. Cuando ya se estaba levantando, inmediatamente vino el golpe de Gi-Hu, quien quería impactarlo en su estómago. Pero el profesor, en el último momento, alcanzó a protegerse con su brazo, aunque no pudo evitar ser impulsado hacia atrás. En el aire, Gi-Yu trató de seguirlo, pero el profesor se impulsó con sus pies en una de las columnas del edificio, preparó su puño izquierdo y se lanzó hacia él desde arriba. Gi-Yu se protegió con ambos brazos. La escena cambia
cuando se ve a Kang Sung hablando con el hombre del gobierno. Están hablando del hombre de la cicatriz, quien es llamado Gi-yu. Este último no contesta las llamadas, por lo que no puede evitar preocupar al hombre del gobierno. Kang Sung le dice que Gi-yu era un ferviente seguidor de su maestro, que solo se dedicó a seguirlo y que después de su muerte fue capaz de lograr la mano fuerte de metal en unos pocos días, lo que es algo impresionante en opinión del hombre del gobierno. Pero Kang Sung le dice que no es mucho, pero que aprender toda la mano del rango 10 es algo extremo, y que ese chico, una vez que empieza algo, puede ser muy peligroso. El hombre del gobierno finalmente le dice que espere en el carro, que él irá a buscarlo. La escena vuelve a cambiar y se muestra a Gi-yu blandiendo una y otra vez la mano de metal. En un momento, el profesor Chung-woo se impulsa nuevamente en una de las columnas y da una vuelta completa en el aire con su pie, lanzándolo directo a la cabeza de Gi-yu, quien nuevamente se protege con ambas manos. En ese momento, Gi-yu toma con sus manos el pie del profesor, sonríe y dice: «Te tengo». El profesor solo chasquea sus dientes. En el momento siguiente, se ve que Gi-yu destroza algo, pero no hay nada. Se da cuenta que solo sostiene el zapato del profesor. El profesor Chung-woo sigue resistiendo, pero ese golpe alcanzó su pie, que está sangrando profusamente. Piensa que esta mano de metal, cuando es de rango 10, puede rasgar piel y huesos. Pero en ese momento piensa en su discípulo, piensa que él nunca se ha rendido a pesar de su debilidad. Entonces, si él, siendo un chico, puede mostrar esa actitud, él no debería avergonzarse, por lo que se tranquiliza y vuelve a sonreír. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, se ve a la profesora hablando con la mamá de Shi-won. Ellas están conversando de varios temas, pero Shi-won no parece estar demasiado atento. La profesora, después de un rato, se va, pero antes de que suba al ascensor, Shi-won le dice que no sabe cómo agradecerle al profesor. Él cree que debería hacer una llamada, pero ella le dice que no hay necesidad de eso, que después de todo se verán en la escuela, y que lo más seguro es que ese tipo, al ser un tipo duro, estará descansando en este momento. La escena vuelve al profesor Chung-woo, quien cae contra el suelo y choca contra varios objetos del edificio abandonado. Un segundo después, el profesor esquivó hacia un lado lo que era una patada que seguramente destruiría su cerebro. Se toma el brazo, que todavía le duele, mira al hombre que está sonriendo con una mirada tenebrosa al imaginar que destrozará al profesor con sus propias manos, vengando a su maestro, para luego morir con gusto. El profesor Chung-woo mira el cronómetro, que ya está en menos de 5 minutos. Se pregunta qué debería hacer, qué puede hacer. ¿Debería matar a este bastardo enfrente mío y escapar de aquí? La escena muestra a la mamá de Shi-won hablando con él. Ella le pide que deje el celular prendido, pero él le respondió antes de entrar a su habitación que ese celular lo perdió hace una semana. Recostado en la cama, mira su mano y su brazo, y piensa si a partir de mañana todo será diferente. La escena vuelve al profesor Chung-woo, quien está lanzando una patada hacia el estómago de Gi-yu, pero este se protege con ambas manos juntas. Un momento después, Gi-yu trata de capturar su pie con las manos para destrozarlo, pero no lo logra porque rápidamente el profesor se echa hacia atrás, esquivándolo. Gi-yu, lleno de rabia, se lanza nuevamente al ataque. El profesor, al ver una silla a su lado, la patea y la lanza hacia Gi-yu, quien con su mano extendida la destroza literalmente, encontrándose frente al profesor, quien en el último momento agacha su cuerpo, haciendo que la mano de Gi-yu pase y golpee la columna que estaba detrás de él, destrozándola en una parte. «Maldición, ¿por cuánto tiempo más vas a correr?», dice Gi-yu, enojado y frustrado. El profesor sigue escapando, pensando que, si lo agarra, está perdido. Debe mantener la distancia e idear un plan. La escena cambia y se ve a Kang Sung hablando con el hombre del gobierno. Están hablando de lo extraño que es que Gi-yu pueda usar la mano de hierro al nivel 10, que no es posible, que probablemente sea una medida extrema en la que solo la puede usar por unos momentos, ya que su maestro murió hace unos días y él en ese momento estaba en el rango 5. Entonces, para que Gi-yu pueda pasar del rango 5 al 10 en unos días, es probablemente porque solo puede usarla por unos minutos, y el costo de ello es que esté listo para vivir el resto de su vida lisiado. La escena vuelve a cambiar, y se ve un intercambio de golpes entre el profesor Chung-woo y Gi-yu. Más que un intercambio, es el escape del profesor a través de movimientos rápidos, donde le lanza diferentes objetos a Gi-yu, quien una y otra vez los destroza. Enojado, Gi-yu le recrimina al profesor. Al mirar al frente, ya no lo ve.
así que va hacia él a buscarlo. Pero en ese momento, siente la presencia del profesor a su lado e instintivamente agacha la cabeza y se lanza hacia adelante, dando una vuelta en el suelo para ver cómo el profesor impacta la columna y la destroza. Guillou sonríe y le dice que parece que algo de vida queda en él después de todo. El profesor, mientras tanto, está agotado, respira profusamente y piensa que debe terminar esto en estos momentos, ya que no le quedan más energías. En ese momento, se da cuenta de que hay sangre en las manos de Guillou. Este se percata de su mirada sorprendida y le pregunta: ¿ahora puedes entender mi apuro? El profesor se da cuenta de que su cuerpo no está acostumbrado a la técnica que está utilizando y es por eso que tiene prisa, porque no la puede utilizar por mucho tiempo. Y es por eso que ha utilizado el conteo de los 10 minutos, porque seguramente es el tiempo que puede utilizar esa habilidad. Guillou le explica que él debería entender su desesperación, ya que su maestro fue quien lo sacó de la situación tan lamentable en la que estaba, y que lo único que puede hacer por él es esto. El maestro, al escucharlo, no puede evitar reírse y suspirar, pensando que ahora, al escuchar sus palabras, ha vuelto a la razón, ya que solo tiene que empezar la venganza por su maestro, y por eso no hay forma de que sea vencido aquí. Guillou se sorprende porque no sabe de qué está hablando y se lo pregunta. Entonces, el profesor le dice que eso es algo que debería preguntarle a su maestro para lanzarse con la misma habilidad y técnica de la mano de metal que él está utilizando. Esto sorprende a Guillou, quien se lanza también con su mano ensangrentada hacia él, pero el profesor solo lo estaba engañando. Da un giro completo sobre su cuerpo, esquivando la mano de Guillou, y en ese momento, con su pierna derecha, da de lleno en el cuello de Guillou, lanzándolo contra una columna. Guillou rebota en la columna y piensa que ese bastardo le jugó una broma, pero antes de que pueda reaccionar, el puño del profesor ya está encima de él, impactándolo de lleno y destrozándole la cabeza, que golpea contra la columna, desplomándose en el suelo. El profesor le dice, después de respirar un momento: dale mis respetos a tu maestro. Después de eso, maldice al darse cuenta de que solo queda un minuto para que explote la dinamita. Trata de buscar una salida, pero no tiene demasiado tiempo. En ese momento, pasa al lado de Guillou, quien lo toma de un pie. El profesor suelta un grito de dolor. Guillou le dice que hay algo llamado unión fuerte de metal, que es un acto desesperado donde lo que agarra no hay forma de que lo suelte. El profesor se sorprende al ver que su otra mano está agarrada a una de las columnas. Guillou le dice, lleno de sangre en la cara: vayamos a visitar a mi maestro juntos, dragón de las 9 artes. En ese momento, el conteo llegó a 0 y todo explotó.